vamos a comenzar, ¿ya? Jorgito, mira, yo Vamos. puse un título y bueno, esto es respecto a que siempre hacemos acuso de recibo en las situaciones, pero muy tarde, ¿cierto? Siempre estamos placé, siempre llegamos tarde. Y se han estado levantando hartos temas y la primera persona que se me venía a la cabeza tenía que ver, eras tú. ¿Por qué? Porque los temas tienen que ver con las leyes, ¿cierto? Temas, en los casos, unos crímenes horribles. Entonces, obviamente que toda la gente discute, conversa, opina, pero muchas veces quizás sin fundamento. Entonces, por eso, bueno, le pusimos a esto, yo le puse una pandemia social o una pandemia judicial. ¿Qué está pasando en esta área en el caso de Ámbar, en el caso de Nano Calderón y en el caso de la Araucanía, que son casos concretos, ¿cierto? Que no se resuelven aún, ¿cierto? Y que están en la palestra. Bueno, ahora apareció una carabinero, ¿cierto? Que fue encontrada muerta, ¿cierto? En En una Linares. maletera de un auto en Linares, muy cerca tuyo. Entonces, Jorge, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú? Mira, yo creo que está pasando lo que siempre ha pasado nomás, po. O sea, yo siento que esto no es nada extraño, no es nada nuevo, sino que forma parte de vivir en una sociedad que tiene ciertas complejidades conforme va desarrollándose y va creciendo en el tiempo. Por lo tanto, estas situaciones no debieran, a ver, no son deseadas, por supuesto que no, pero tampoco debieran llamarnos tanto la atención en el sentido de decir, oye, como, ¿qué nos está pasando ahora? Lo que pasa, y lo que creo yo, es que estamos siendo más conscientes de lo que está ocurriendo. Y nos estamos cuestionando un poquitito cómo funcionamos, cómo estamos viviendo. Y eso nos ha llevado a cuestionar distintas instituciones que están en nuestro país y también a nivel global, pero lo que atingente a lo que tú me preguntas es como, oye, ya, vos, ¿qué está pasando? O sea, una y otra vez, pero este tipo de situaciones, para mí que trabajo en el Poder Judicial, no es extraño, o sea, siempre pasan. Lo que pasa es que ahora está más masivo todo se conoce, o sea, tú me estás hablando de lo de Linares, bueno, esto ocurrió ayer, hoy día en la mañana se supo y ya se masificó y están todos pidiendo justicia para la carabinero que fue encontrada muerta. Entonces, es propio de la globalización nomás, creo yo. Entonces tú dices que este fenómeno social viene de mucho antes pasando y ahora solamente la comunicación llega antes. O sea, tenemos más megas, ¿cierto? En el Internet y nos llega la Sí. información, pum, 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 rápido. Pero aquí hay cosas relevantes, porque ya, imagínate, estaba pasando, antes lo sabíamos, ahora está pasando y sabemos. Pero las reacciones, ¿cierto?, de estas instituciones, las reacciones del Poder Judicial, en el caso Bámbar, mira, y déjame decirte que mi corazón se dolió así profundamente con ella, en este caso, pero mira, y te lo voy a decir honestamente, Jorge, ella, bueno, ya falleció y la asesinaron de una forma horrible, ¿cierto? Horrible, dice la PDI, que es uno de los peores casos que han visto, ¿cierto? Pero bueno, dos cosas importantes. La niña estaba siendo abusada, ahora se sabe, ¿cierto?, en la casa de la tutora, ¿cierto?, por el padre de la tutora que tenía y fue detenido, ¿cierto?, por portar pornografía infantil de ella. Entonces, la pregunta, claro, es ridícula, es como, entonces estaba mejor antes, estaba mejor, era mejor viva, como decían, como mantenerla viva, pero en ese sufrimiento, así en secreto, ¿cierto? Y que ahora cuando ha muerto recién sale a la luz, o sea, igual había un crimen detrás, ¿me entiendes? Igual se estaba fragelando, ¿cierto?, la vida de alguien, ¿cierto? Pero no era conocido. Entonces ahora cuando sale, entonces eso a mí me duele así como profundamente el corazón. Mira, lo que tú dices, José, mira, es como, a ver, todo lo que podía salir mal, salió mal con ella. Es lamentablemente un mal ejemplo de cómo las cosas no, o sea, lo voy a decir con mucho respeto, es un buen ejemplo de cómo todo puede salir mal. O sea, lo que pasó con ella, si tú te fijas, ¿quiénes son los primeros llamados a darle protección a los niños? Son los padres. Ya. Y aquí podemos ver que eso no ocurrió. Hubo ella llegó, digamos, yo no conozco mucho los detalles, pero sé que los papás no vivieron juntos o no vivieron por mucho tiempo juntos, por lo tanto, creció en una familia disfuncional, en donde la madre, por lo que yo puedo observar,
siempre necesitó como estar con algún hombre que le diera cierta cobertura, cierta protección, y en eso tomó malas decisiones y llevó a vivir con personas que no le hicieron bien a ella y a su hija. Entonces, la primera cobertura familiar, digamos, falló. Posteriormente, de manera subsidiaria, el Estado es el llamado también a darle protección a los niños, niñas y adolescentes, y no conozco los detalles en el área de familia, de los tribunales de familia, pero entiendo que habían causas de protección y ella estuvo, digamos, con una causa vigente en donde se le habrían aplicado algunas medidas de protección. Sin embargo, eso tampoco tuvo un control o un seguimiento tan estricto como hubiésemos querido, lo cual llevó a que de alguna manera la niña tuviese un contacto con su madre a través de una pensión de alimentos que se le pagaba por parte del papá de ella, y eso llevó a que tuviese contacto con la pareja de la madre, que finalmente fue quien está imputado hasta el momento por este hecho que ocurrió. Digo imputado porque no ha sido condenado todavía, por lo tanto, aunque todo pareciese decir de que él tuvo participación, y no voy a negar eso, pero aún, aunque esto suene como raro, no hay una sentencia que a él lo haya condenado por ese hecho. Él está formalizado con medidas cautelares y se está investigando la causa. Oye, Jorge, pero aquí mira, y a la gente que nos está viendo, a la gente que nos ve y que está mirando este live, aquí tenemos que pensar esto, como el gobierno la protege a la niña, la saca de la casa de la madre, que debería ser su protección primaria, su lugar más seguro, y la saca y se va donde una tutora, y donde está la tutora también es abusada. Entonces es como la sacan de la casa del león para meter de la cueva del león, ¿cierto? Para meterla a la cueva del oso. Entonces, Sí. aquí es como una falla, así como, pero ¿cómo tan mal? Y más encima termina en contactos de acá y termina igual, ¿cierto? Aparte de esa medida cautelar que tú dices, metiéndonos, igual termina muerta, posiblemente, ¿cierto? Por este no sentenciado a un hombre, ¿cierto? Que tenía sentencia anterior. O sea, te das cuenta todos los clics. O sea, tenía sentencia anterior, había cometido 2 crímenes, ¿cierto? Una señora y un niño, y estaba pagando esas penas cuando fue indultado, Jorge. Y esa es la cuestión que a mí no me Sí, cae en la cabeza y me imagino que sí. mucha gente. Mira, respecto a eso, mira, un lado es lo que pasó con ella en el ámbito proteccional, que el Estado tenía que darle medidas de protección. Y lamentablemente no puede estar alguien 24 horas, punto fijo, con ella, viéndola que efectivamente esté bien. Hay ciertas formas de controlar eso, pero yo desconozco los antecedentes de la causa de medida de protección, por lo tanto no te podría decir exactamente qué era lo que había que hacer con ella. Eh, Eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, a lo que tú te refieres respecto de esta persona que está imputada por este delito, eh, lo que ocurrió con él no fue un indulto, porque el indulto es una facultad que tiene el presidente de la República de, digamos, él estudia ciertas carpetas que llegan a su oficina y él puede perdonarle la pena, entre comillas, a ciertas personas que cumplan con ciertos requisitos, ¿ya? Pero eso no fue lo que ocurrió con él. Lo que ocurrió con él accedió a un derecho que está establecido en el Decreto Ley 321 que habla respecto de la libertad condicional, ¿ya? Por lo tanto, a él no tuvo un perdón o algo por el estilo, sino que lo que él obtuvo fue el año 2016, reunida una comisión de libertad condicional que está establecida en este decreto ley, examinó los antecedentes o los requisitos legales a esa época, y estimó que él cumplía con los requisitos legales y entonces fue dada su libertad condicional, que es un medio de prueba para que la persona acredite que puede reinsertarse a la sociedad. No extingue la pena, sigue por un periodo de observación que falta para que cumpla la condena, tiene que cumplir con ciertos requisitos, y finalmente él, después de completar ese periodo que le faltaba por cumplir la pena, pero en el medio libre, controlado, él obtiene su libertad después, posteriormente. Que lamentablemente en este caso él no cumplió con uno de los requisitos, que es, aunque no hay sentencia, pero
en el futuro eventualmente la va a ver, de que él no puede cometer un nuevo delito, entre otros requisitos. ¿Ya? Oye, Jorge, pero mira, y aquí ya no importa. ¿Cómo? Porque aquí hay gente que se ha querido aprovechar del asunto y diciendo, no, esto es un ¿cómo se llama? Este es un tema de género. No, esto no es un tema de género. Ese tipo, ese hombre, en esa condición, está enfermo. Sí. Está enfermo y realmente el tipo de crimen, la forma del primer crimen, del segundo crimen, o sea, lo que más hablan y lo que más se ha hablado, porque este tema, una de las cosas más tristes es que los medios de comunicación se meten tanto en el asunto que llegan hasta hacer mal, ¿me entiende? A la investigación, ¿cierto? Tratando, haciéndose pasar por investigadores, o Por sea, perito y imagínate, cosas así. por peritos, o sea, qué estupidez, o sea, qué estupidez, pasando por alto la herida de la gente, el dolor de los deudos, o sea, no le importa nada. Eso es una crítica súper fuerte a los medios de comunicación que son indolentes en esto. Con un poco más de audiencia, ¿me entienden? ¿No? Ellos hacen falta con la gente. Pero bueno, aquí cuando llega eso, esta persona está enferma. Entonces, ¿cómo una persona podría pasar un test así si está enfermo? Por último, lo saco con libertad psiquiátrico. Sí, sí, te ¿Me entiendo. entiendes? Te entiendo, José. Mira, lo que pasa es que, y aquí tenemos que ir, si tú me das unos minutos y te explico Claro, la figura de la libertad condicional para que la podamos claro. entender. Mira, la libertad condicional nace en el año, perdón, en el siglo XVIII en Inglaterra. ¿Y por qué nace? Porque era tal el nivel de hacinamiento en las cárceles que de alguna manera había que descongestionar las cárceles, porque no había más espacio para tener más gente presa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los ingleses? Los ingleses, además de darse cuenta de eso, se dieron cuenta que necesitaban, por producto de la industrialización, de esta revolución industrial, necesitaban mano de obra barata. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Todas las personas que tenían cierta calificación y que cumplían con ciertos requisitos dentro de la cárcel, iban juntando fichas. Entonces, cuando lograban juntar cierta cantidad de fichas, estas personas podían quedar en libertad, ¿ya? Entonces, Inglaterra ocupaba a esa persona para trabajar en la industria, en distintos frentes, por así decir, y era una mano de obra barata porque era gente que estaba condenada y que probablemente nadie iba a querer darle trabajo. Por lo tanto, ellos adoptaron esta figura y nosotros, Chile, en el año 1925, 1924, 1925, dicta una ley que se llama el Decreto Ley 321. Y ahí, como Chile estaba sufriendo lo mismo, tenía exceso de presos en la cárcel, Chile adopta esta figura, ¿ya? Y habían unos requisitos que algunos permanecen hasta hoy, otros no, pero por ejemplo, tú tenías que, estas personas tenían que tener un tiempo mínimo en la cárcel, generalmente la mitad de la condena. Luego tenían que tener 6 meses de buena conducta. Además tenían que aprender un arte o un oficio dentro de la cárcel y además tenían que aprender a leer y escribir. Y ahí ellos podían ser dejados en libertad. ¿Qué pasó? Que en Chile han habido 3 hitos importantes con esta ley. Uno de ellos es, ¿tú recuerdas el incendio de la cárcel de San Miguel? Sí, sí. Ya, y recuerdas tú que ahí que murió gente que, oye, yo vendí unos CD robados o piratas en la calle y resulta que estaba preso y murió. O sea, ¿cómo puede haber pasado esto? Etcétera. Y eso trajo un efecto, pero muy, muy fuerte en la política y dictaron una ley que modifica el decreto ley 321 de libertad condicional. ¿Y qué es lo que hicieron? Regularon los requisitos y, por decirlo en cierta manera, morigeraron las exigencias para que la gente pudiese salir de la cárcel. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos lo modificaron y establecieron un tiempo mínimo, establecieron un estándar de buena conducta, que se aprendiera un arte o un oficio, etcétera, y que esto tenía que ir a la comisión a ser analizada, y antes era el Ceremi de Justicia, era una decisión eminentemente política, quien era el que tomaba la decisión de dejarlos libres. Por lo tanto, el Ceremi históricamente no dejaba mucha gente en libertad. ¿Por qué? Porque políticamente se iba a ver súper cuestionable de que él dejara a mucha gente libre. Entonces, esto recayó en una comisión. Y esta comisión está integrada por un ministro de una corte de apelación o respectiva, porque las comisiones funcionan en cada región, y por jueces de garantía y orales. Y ellos asumieron digamos, el cargo, o perdón, la función de analizar los antecedentes que le enviaba
la gendarmería y toman la decisión de dejarlo libre o no. Pero ¿qué pasa aquí? Y aquí entro precisamente al punto que tú me hiciste. Resulta que dentro de los requisitos legales no estaba exigirle a la persona un estándar psicológico para poder salir. No estaba. A pesar de que Gendarmería lo hacía, pero en la ley no estaba. Y mira, yo te quiero leer un párrafo de un fallo de la Corte Suprema, porque ¿qué pasaba con las comisiones? Las comisiones igual veían el tema psicológico y negaban la libertad de las personas por este tema psicológico. Entonces, ¿qué hacía el penado? A través de un defensor penal público penitenciario, especialista en la materia, presentaban un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva para que revisara la decisión de la comisión, porque estaba poniendo una exigencia que no estaba en la ley. Entonces, algunas cortes lo acogían, otras cortes lo rechazaban, pero cuando lo rechazaban la libertad, se iba a la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo: en este caso, la comisión recurrida no ha fundamentado el rechazo de la libertad condicional pretendida por el encartado en la falta de algún requisito previsto en la ley para acceder a ella, con lo cual se le ha privado ilegalmente de su derecho a recuperar condicionalmente su libertad ambulatoria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la Corte en definitiva? Dice, ¿sabe? Si no le gusta la ley a la comisión no es la llamada a modificar la ley y poner requisitos que en ella no está. Eso debe corregirse vía legislativa. Cuando se discutieron después, José, porque el año 2019 todo esto cambió, o cambió de alguna manera, fíjate lo que dice el Poder Judicial, la Corte Suprema en pleno le dice algo al Poder Legislativo y Ejecutivo. Les dice, en síntesis, el Tribunal en pleno considera que en el tema de la libertad condicional, en tanto se trata de una cuestión propia de la ejecución de las penas, es necesaria la implementación de un proceso de naturaleza jurisdiccional claramente definido, que asegure contradictoriedad y permita la presencia en él de todos los interesados y fundamentalmente se establezcan normas sustantivas que entreguen a los jueces los criterios claros sobre aquellas cuestiones cuya concurrencia en el procedimiento de cumplimiento de la sanción habrá que verificar, de manera tal de permitirles concluir a la hora de conceder o rechazar una solicitud si se han conseguido o no todos o algunos de los fines u objetivos de la sanción impuesta. En el fondo, te lo traduzco, ¿qué era lo que estaba diciendo la Corte Suprema? Por favor, creen una ley clara y que no deje al criterio de cada comisión el acceder o rechazar a una medida de libertad condicional. ¿Y qué pasó con esto? Y este es el tercer hito importante que pasó en la ley. En enero del año 2019 se modificó. Y mira, y estos son los requisitos que hoy día están. Si estos requisitos hubiesen estado el año 2016, esta persona que supuestamente mató a Ámbar, porque digo, sigue imputado, probablemente él fue, pero no hay una sentencia todavía, esta persona no hubiese podido tener su libertad, de ninguna manera. Y mira, ¿cuáles son los requisitos? Y con esto termino, José. Dice así: haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva o 2/3 si es cierto tipo de delito. Los delitos más violentos requieren 2/3 de la pena cumplida. Los delitos más suaves, por decirlo en cierta manera, más normales, requieren solo la mitad de la condena. Te lo estoy diciendo en términos muy sencillos. Segundo, haber observado una conducta intachable por 4 bimestres antes, ¿ya? Si es que es una pena superior a los 541 días. Si es una pena inferior, son solo 3 bimestres. O sea, estamos hablando de 8 meses que una persona tiene que tener una conducta intachable. Y el tercer requisito, que ahora se puso, es este, y te lo voy a leer: contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe contendrá, además, los antecedentes sociales y características de personalidad de la persona condenada, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito
del mal que este causa y de su rechazo explícito a tales delitos. Recién este requisito se puso el año 2019. Este requisito no estaba el año 2016 cuando esta persona fue dejada en libertad. Cada vez que las comisiones pusieron esto como requisito cuando no estaba en la ley, se estimó que eso era ilegal. ¿Por qué? Porque establecer ese requisito no estaba en la ley. Ahora, si yo estimo, si la comisión estimaba de que era un requisito que tenía que ir en la ley, no era ella quien debía imponer esa obligación, sino que era el legislador. Y cuando te hablo de el legislador, te hablo de los senadores y los diputados. Debieron haber modificado esto mucho antes. Mucho antes. Sí. Ahora mira, aquí hay una cuestión, porque tú me leíste desde el principio cómo nació esto en Inglaterra, y esto nace por el hacinamiento carcelario. Por el hacinamiento carcelario lo que se tuvo que hacer, como tú explicaste, ¿cierto? Y para explicarlo en buen español a la gente, es como en buen chileno realmente, era las cárceles estaban llenas, ¿cierto? Estaban colapsadas, entonces había que llegar y hacer un triage ahí y ver quién eran las personas que estaban condenados, pero ya habían cumplido, ¿cierto? Cierta condena y podían salir, ¿cierto? Que eran más seguros para descongestionar las cárceles, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque estaban totalmente como hacinados, ¿cierto? Entonces, esto nace en esta situación y hoy día, por lo mismo, nuevamente llegamos tarde y como yo te decía hace un tiempo atrás, las leyes llegan súper tarde casi siempre y llegan cuando el asunto ya pasó. O sea, para Ámbar no sirvió, pero no sirvió la tutoría, no sirvió sacarla de la casa de la mamá para llevarla donde una tutora, porque ahí también era abusada, tenía pornografía infantil el papá de la tutora, ¿cierto? Y después sigue, en medio de una medida cautelar, sigue visitando a la mamá para ir a buscarse esta plata y ahí termina muerta con un imputado que todavía no está condenado, pero sí que posiblemente cometió el delito. ¿Por qué? Porque tiene un historial de 2 delitos conocidos, ¿cierto? O sea, no por eso, a ver, yo creo que la imputación a él no se le hace porque él cometió 2 delitos parecidos sí, antes, perdón. sino Sí. que es porque encontraron a la niña en el domicilio de la mamá y de la pareja, y de alguna forma la mamá también creo que colaboró con esto después y dijo que él había sido y explicó cómo se había sucedido todo, etcétera. Por lo tanto, esos son los antecedentes de la causa. O sea, a uno no se le imputa por lo que hizo, por otros delitos que han cometido en el pasado, sino que es con los antecedentes que ahora tenemos que creemos que él fue. Sí, no, te entiendo, pero mira, aquí nuevamente voy a otro tema. Nosotros una de las cosas que más decimos que nuestros poderes, ¿cierto?, del Estado no se meten uno con otro. Pero aquí, el legislativo, ¿cierto?, este compadre, los parlamentarios, los políticos, y con esto lo digo, este programa es muy abierto, y tengo toda la libertad para decir esto, que se preocupan de hacer leyes estúpidas, y no, que le vamos a cambiar el nombre a la calle tanto, y le ponen máxima prioridad a cosas así, y no le ponen prioridad a cosas que realmente tienen prioridad. ¿Me entiendes? ¿No? Y están buscando, ¿me entiendes? ¿No? Como hacer ciertas cosas y no hacen un trabajo que realmente, que creo yo, que hoy día Ámbar, claro, porque decían es culpa de Bachelet, entonces no sería culpa de Bachelet porque esto no es indulto presidencial. O sea, ahí hay que aclarar las cosas, ¿cierto? Todos políticamente tratan de basurear a alguien, no. Aquí había una comisión, ¿cierto? Es diferente eso, no es culpa del presidente anterior. No, mira, el tratar de personalizar esto, yo creo que es un error. Mira, a la ministra que presidió la Comisión de Libertad Condicional se le presentó una acusación constitucional porque creían que hubo un notable abandono de deberes por lo que ella hizo. Mira, si bien es cierto, yo trabajo en el Poder Judicial, yo no quiero hacer una defensa corporativa porque no corresponde, porque no me corresponde en esta calidad hacerlo, pero mira, lo que pasa aquí es que el tribunal trabaja con un insumo, ¿ya? Un insumo que no lo crea el Poder Judicial, que lo crea el Poder Legislativo. El tribunal trabaja con las leyes que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, nosotros no podemos inventar requisitos, inventar exigencias, porque va a quedar al arbitrio o al criterio de cada juez el decir, no, esto me parece, esto no me parece. No. Eso viene definido democráticamente a través de las leyes. La ley es la que dice esto corresponde y esto no corresponde. Ahora, la decisión de la comisión, desde mi punto de vista, fue legal, porque ellos examinaron los requisitos legales y esta persona los cumplía. Lo que pasa es que los requisitos legales que habían no eran buenos o no tenían un estándar deseable. Por lo tanto, ¿quiénes son los llamados a corregir y a ver eso?
es el Congreso Nacional y también el presidente de la República, porque ellos son un colegislador, la figura del presidente de la República. Pero ahora yo te quiero tocar un tema, Ya. y aquí es esto, amigo. ¿Por qué esto no se vio antes? ¿Por qué vamos reaccionando cuando ocurre y queda la embarrada? Reaccionamos y queremos corregirlo. Porque la gente privada de libertad en Chile no es una prioridad, en lo absoluto. O sea, si tú te fijas en las redes sociales, cada vez que se le imputa a alguien un delito, que se seque en la cárcel, que se pudra, venga la pena de muerte, que trabajen, que hagan, pero nadie se preocupa de que detrás de ese delito, detrás de esa persona que cometió un delito, hay una persona que tiene miles de carencias y que, por más deleznable que me parezca a mí el delito, no deja de perder su calidad de ser humano. O sea, puede ser muy feo lo que hizo, puede ser terrible, y yo entiendo a las víctimas, a los familiares de las víctimas, que ellos tengan un odio, un rencor, yo lo entiendo eso, y no puedo pedirles que actúen de otra manera, pero aquí se pone una galería detrás de un celular o de un computador y empiezan a lanzar cosas impresionantes. Entonces, es la ley la que define lo que podemos nosotros como tribunal hacer o lo que no podemos hacer. Lo que uno no querría, porque cada uno de nosotros puede ser imputado por un delito el día de mañana, lo que a mí no me gustaría es que yo llegue a un tribunal y sea de acuerdo al carácter del juez, a si se levantó de buena o de mala, cómo vaya a irme a mí. Yo espero que existan unas reglas del juego claras, que están en la ley, para yo saber a qué me voy a atener, pero no al criterio de un juez que se levantó enojado un día y va a venir y va a empezar a poner requisitos que no existen. Jorge, Entonces, esta pregunta, mira, te hago una pregunta aquí y te meto a un área chica, chiquitita. Mucha de la gente acusada de estar en la primera línea y que han sido tan odiados por cierto sector, ¿cierto? Por la primera línea. Mucha de esta gente se ha sabido que venían del Sename, ¿cierto? Que eran jóvenes ¿sí? que habían salido del Sename, ¿cierto? Que habían sido infractores en algún momento. Entonces, al final, y aquí también mirando un poco a la gente que nos está mirando, es como, eran parte nuestra, eran parte de nuestra sociedad, venían de nosotros. O sea, salieron de nuestra iglesia, salieron de nuestras familias, eran chilenos. ¿Me entiendo, no? Entonces, esos que estaban tirando piedra, esos que estaban quemando, ¿cierto? Y destruyendo la vía pública, ¿cierto? Y todas estas cosas, eran jóvenes. Y eran jóvenes que encontraron identidad en eso. Y yo creo que también ese es un paso de factura para nosotros como sociedad completa. Por supuesto, yo creo que aquí lo que... A ver, mira, cada uno puede tener su opinión y está muy bien, José. Yo sé que hay gente que me dice, y lo hemos conversado, oye, pero ¿cómo lo dejaron libre? Por ejemplo, mi hermano me decía, pero ¿cómo? Ya está bien si no está en la ley, pero mira el informe, pues me decía, pero mira, pero si el informe lo decía, y etcétera. Yo le digo, ¿sabes? Mira, esos informes dicen, son copiar, pegar algunos, José, y dicen lo mismo para todos, o sea, para varios. Entonces tú, ¿cuándo le creías el informe y cuándo no? Cuando tú tienes de repente a un psicólogo que tiene que ver 250 casos en 2 cárceles y tiene que enviar los informes, está trabajando con lo que, o sea, está todo, no estoy diciendo que son flojos de ninguna manera, estoy diciendo que no tienen mayor capacidad para reaccionar y para poder hacer un trabajo mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros, se pone una galería a condenarte por las redes sociales y te joden la vida, viejo. Mira, yo acabo de leer una noticia de que en Punta Arenas a una persona en octubre del año pasado, se le imputó el hecho de haber cometido abuso sexual en una micro, y era un acto, lo voy a decir con mucho respeto, él cometió un acto de masturbación en frente de una joven, de 2 jóvenes, y quedaron fluidos corporales en la chaqueta de la niña, de una joven estudiante. Pues bien, ella presentó la denuncia, le mostraron un set fotográfico, ella dijo, esta persona es, y lo tomaron detenido, lo formalizaron, le imputaron los cargos, etcétera, y él dijo, yo no fui. Pero todos salieron a condenar a la persona, él fue, que se pudra, etcétera, y resulta que le tomaron muestras de ADN para comparar las muestras que habían quedado en la chaqueta versus las de él, y resulta que salió, no hubo match ahí, no, él no fue. Él no fue.
Y fue un error. Y se tuvo que pedir, hace 2 o 3 días salió una audiencia en Punta Arenas sobre seguimiento definitivo y eso no salió en ninguna parte. No salió Nunca en se publicó ninguna una parte. noticia. Aquí te formalizan, te imputan un cargo y todos te piden las penas del infierno. Yo veo con estupor en las redes sociales cuando a alguien lo están formalizando y ya, oye, que se vaya 15 años a la cárcel, que se pudra en la cárcel, etcétera, y resulta que hay un proceso, y el proceso es un camino que tenemos que recorrer para llegar a una sentencia. Todas las audiencias que generalmente nosotros vemos en los medios de comunicación no son los juicios, son audiencias en donde te formalizan y se discuten medidas cautelares. ¿Y qué es la formalización? Es la comunicación que hace el fiscal en frente del juez y le dice al imputado, le dice, mire señor, a usted lo vamos a investigar por este hecho que reviste carácter de delito. Por ejemplo, señor, Jorge Gutiérrez, a usted lo vamos a investigar porque nosotros creemos que usted cometió el delito de homicidio, que ocurrió tal día, tal hora, y nosotros queremos investigarlo a usted respecto de este hecho, queremos que lo sepa. Y eso se hace ante un juez de garantía. ¿Por qué ante un juez? Porque el juez controla de que todo lo que se haga esté ajustado a derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay antecedentes fuertes y potentes, el fiscal lo hace valer en esa misma audiencia y pide medidas cautelares. Y el juez, cuando se pronuncia de las medidas cautelares, el juez va analizando los antecedentes de acuerdo al artículo 140 del Código Procesal Penal y ve, ¿existen antecedentes que me acrediten la existencia de un delito? Sí, hay alguien muerto, perfecto. Atribuirle a tercera persona, tengo ese antecedente. ¿Qué antecedente calificado hay para imputarle a Jorge Gutiérrez que él participó en este hecho? Mire, hay un testigo ocular que vio que Jorge anduvo por ahí, etcétera. Hay otro testigo que lo vio horas antes con un revólver y, ya, tenemos algunos antecedentes para entender de que Jorge tiene alguna participación. No es una sentencia, sino que es un antecedente para entender que él participó ahí. Y el tercer requisito, te estoy hablando para imponer una medida cautelar de prisión preventiva, es que su libertad constituya un peligro para la seguridad de la sociedad, para la seguridad del ofendido, o que él pudiera ocultar u obstruir la investigación, o que pudiera darse a la fuga. Y ahí el legislador te dice, ¿cuándo se va a entender que es peligroso para la seguridad de la sociedad? Pena de crimen, sobre 5 años hacia arriba, es peligroso. Es peligroso si actúa en grupo pandilla. Es peligroso si tiene antecedentes. Es peligroso si está cumpliendo con otra pena en un medio libre. Por ejemplo, libertad condicional. Por ejemplo, una pena sustitutiva. Entonces ahí se me vuelve peligroso el Jorge. Entonces el juez dice, mire, durante la investigación, yo entiendo que usted, Jorge, tiene que quedarse recluido, preso. No lo estoy condenando, no lo estoy condenando. No estoy diciendo que más allá de toda duda razonable, usted hizo ese hecho. Estoy diciendo que hay antecedentes que a mí me permiten entender de que su libertad es un peligro y lo dejo preso. Entonces, aquí cuando se discute esto, la gente cree que se está haciendo el juicio y no es así. No es así. El juicio viene después, probablemente en un tribunal oral, y eso nadie lo televisa, eso prácticamente nadie lo muestra, y desconocemos después las penas que se imponen. Ahora, mira, Jorge, te entiendo y te doy gracias porque estamos hablando y me estás hablando no tratando de defender la institución, sino que me estás hablando como la prueba empírica, o sea, cuál es el proceso de la cosa. Pero aquí, a ver, el sistema judicial chileno está en crisis para nosotros desde mucho tiempo. Se hizo una reforma, la reforma procesal penal y todo el tema, ¿cierto? Y desde esa reforma, una de las cosas que más se ha reclamado, y creo que quizás nosotros no lo podemos tener así como cuánticamente aquí, pero es como esta puerta giratoria, ¿me entiendes? Que hay más gente afuera, más gente adentro. Una pregunta, y si puede responderme, la responde. Si no, no. Es como esta reforma a los tribunales, a todo este tema de justicia, ¿fue buena o mala? Ya, Porque tú trabajaste antes en la reforma, ¿sí o no? qué rica tu pregunta, José, te lo agradezco. Mira, y agradezco que des la oportunidad. Yo me siento súper honrado que me podáis dar la oportunidad de explicar esto. Mira, yo estoy súper prendido en tratar de hacer con unos compañeros de la Academia Judicial, queremos tener un canal o algo en donde podamos explicar esto en términos sencillos. Y te lo voy a explicar en términos súper sencillos. La reforma procesal penal es lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial. ¿Por qué?
Porque mira, existen muchos, pero los dos grandes sistemas acusatorios y de persecución penal que existen en el mundo occidental son los siguientes. Mira, el primero, y era el que Chile, desde que Chile lo tenía hasta el año 2000, hasta el año 2000 teníamos este sistema. Ocurría un delito, se presentaba una denuncia, llegaba carabinero, etcétera, y esa denuncia iba al juzgado del crimen, a donde un juez del crimen, ¿ya? Este juez recibía la denuncia y el juez investigaba. El juez le impartía órdenes a las policías para que investigaran. Tráigame a este fulanito, si te mata al testigo, le vamos a tomar declaración, le vamos a interrogar, etcétera, etcétera. Y de este periodo de investigación, el juez se formaba una convicción y decía, me voy a poner yo como ejemplo, el mismo ejemplo. Yo creo, a ver, ya, con todos estos antecedentes que tengo, el Jorge, el juez decía, yo creo que el Jorge cometió el homicidio. Me tinca, porque lo vieron con una pistola, lo vieron en el horario en que ocurrió, en donde se escucharon los disparos y en donde murió la persona, etcétera. Yo creo que fue el Jorge. Y el juez venía y me decía, Jorge Gutiérrez, te acuso a ti por haber cometido el delito de homicidio. ¿Ya? Pero recién era la acusación. Después no íbamos al juicio. ¿Y quién resolvía eso? El mismo juez que me acusó. El mismo juez que dijo, Jorge, tú fuiste, resolvía la causa. Entonces, ¿qué crees tú que ese juez iba a hacer? Me iba a condenar, pues, o sea, no había manera en que no me condenara. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó en el año 2000? Pero fue una discusión de muchos años antes. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Aquí me parece que en un país medianamente razonable, el que investiga no puede ser el mismo que el que juzga y resuelve, pues. Tenemos que separar esto. Y se creó como medio parecido en Estados Unidos, por decirlo en cierta manera, porque siempre vemos las películas gringas, creamos la figura del Ministerio Público con los fiscales. El Ministerio Público alberga a los fiscales y el Ministerio Público es una persona jurídica de derecho público que es independiente, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial y cuya función principal es investigar y acusar a los delitos o a los hechos que revistan el carácter de delito. Esto igual que en una familia. Tú, José, como que una de tus hijas te venga a acusar a la otra. Oye, papá, ¿sabes qué? Mi hermana hizo tal y tal cosa. Ah, ya, perfecto. A ver, y tú llamas a tu otra hija y le dices, oye, ¿sabes qué? María Ignacia me hizo tal y tal cosa. ¿Es verdad esto? No, papá, mira, es que no fue tan así. La verdad es que, ya, y tú te vas formando la idea. No es como que yo como papá voy y acuso al tiro al hijo, ¿ya? Es muy parecido así. Entonces, desde el año 2000 en adelante, lo que tenemos nosotros es que el Ministerio Público investiga con un principio de objetividad, o sea, ellos tienen que investigar todas aquellas cosas que te hagan a ti culpable como aquellas que te hagan a ti inocente, ¿ya? Lo investiga. Por eso está la audiencia de formalización, en donde dice, ¿sabes qué, Jorge? Te vamos a investigar por este hecho. Se abre un periodo de investigación. Cuando se acaba ese periodo de investigación, el fiscal junta todos los papeles y dice, ya, tengo antecedentes para acusar a Jorge. Y presenta una acusación pidiendo una pena en concreto. Y eso se la presenta al juez. ¿Ya? El juez de garantía. El juez de garantía toma esta acusación, lo cita a una audiencia y prepara el juicio. En términos muy sencillos lo estoy explicando. Y dice, ya, ¿qué prueba va a llevar usted al tribunal? Voy a llevar esta y esta. El defensor, por el otro lado, dice, no, yo quiero presentar esta prueba, pero además esa que presentó el Ministerio Público, estoy en contra de esa. Magistrado, sáquela. ¿Por qué? Porque se obtuvo de una manera ilegítima. Se engañó, etc. Ya, mil cosas. Y el juez resuelve, el juez de garantía dice, ya, voy a depurar la prueba. Esto es lo que se va a ir a juicio. Y el juez toma esos antecedentes y se los manda a otro tribunal, no al mismo tribunal. Se lo manda a otro tribunal, que es el Tribunal Oral Penal, en donde hay 3 jueces. Y ese tribunal oral lo único que conoce es que hay una acusación y que hay ciertos medios de prueba. Y llama a un juicio. A ver, vengan a contarme la historia si es que esto pasó así o no pasó así. Y ahí esos jueces resuelven. Ahora, ¿Ya? Jorge, ¿tú eres juez de garantía entonces? De garantía. Ya, tú eres juez de garantía. Garantía. Ya, entonces tú dices que lo que pasó con la reforma procesal penal fue lo mejor que te pasó a ti, ¿cierto? ¿Por qué? Porque No, a la sociedad. Fue lo a la mejor que nos sociedad. pudo pasar como sociedad, José. Ya, genial. Ya, entonces, pero mira,
te voy a hacer otra pregunta y también puedes atenerte a responder, pero No, no, vamos, dale, si no cuando me metí al fiscal Abbott, con todos esos movimientos políticos de este tipo, con ese pasado político, ¿me entendés? Metidos en partidos de ultraizquierda, y este fiscal Abbott viene a hacer como fiscal, ¿cierto? Como esta figura elegida, ¿cierto? A hacer un, quedémonos calladitos todos, ¿me entiendes? Con la cuestión de estas platas políticas, ya con este juicio contra estos dineros turbios. Cuando tú haces, esa es una injusticia, y cómo los políticos van a poder llegar y votar para elegir un tipo que le va a tapar las yayas, y cómo el Poder Judicial no se manifiesta y dice, oye, nosotros somos independientes y esa cuestión es injusta. Nosotros todos la vemos y todos nos quejamos de eso. ¿Qué está pasando ahí? Sí. Lo que pasa, José, es que hay que entender una cosa. Nosotros como Poder Judicial no podemos emitir opiniones respecto a las decisiones que toma, por ejemplo, el Ministerio Público en uso de sus facultades, ¿ya? Si ellos se quieren abstener de realizar una investigación, etcétera, hay ciertas maneras de controlarlo eso, porque ellos tienen que enviar ciertos antecedentes al tribunal para pedir, para pedir un principio de oportunidad o una facultad de no iniciar la investigación, pero son casos son ciertos tipos de casos acotados que los tribunales ven y de escasa relevancia mediática, por decirlo en cierta manera, que nosotros nos pronunciamos y decimos, ok, se tiene por comunicada la decisión del Ministerio Público, por ejemplo, de no querer perseverar con la causa, o de no querer, o de proceder a no iniciar una investigación, o aplicar un principio de oportunidad, pero son otro tipo de delitos. El caso que tú me dices guarda relación más bien con una manera en la que ellos se autogeneran, que tienen una forma de nombramiento híbrida. Se presentan ciertos fiscales a la Corte Suprema, en este caso cuando el fiscal nacional, la Corte Suprema elige algunos, luego y se involucran otros poderes del Estado para poder nombrar al fiscal nacional. Entonces es algo, por así decir, compartido. Ahora, si el fiscal nacional, en uso de sus facultades, da órdenes de, oye, esta causa no la vamos a investigar, esto aquí, esto acá, el Poder Judicial no puede meterse. No puede ir y decirle, oye, esto es súper injusto, ustedes tienen que investigar. No, porque el Poder Judicial, al hacer eso, se está inhabilitando. Porque imagínate yo como juez, no sé, te voy a inventar algo. A ver, un incendio que ocurra en mi jurisdicción. Y yo veo que la Fiscalía investigó y llegó a de hecho no formalizó a nadie porque no encontró a nadie culpable. Y la Fiscalía va a archivar los antecedentes. Yo como juez no puedo ponerme a decirle al fiscal, oiga, pero investigue, señor, vaya, tome más declaraciones, haga aquí. El juez no puede hacer eso. ¿Ya? Nosotros obramos con los antecedentes que nos suministran a nosotros, y si el fiscal, que es el encargado de acusar a una persona, no lo quiere hacer, tendrá sus fundamentos y sus decisiones. Ahora, ¿uno puede recurrir ante esas decisiones? Sí. Si un fiscal toma la decisión de no querer mover la causa, uno puede reclamarle al fiscal regional. Si el del fiscal regional uno quiere, no se está moviendo la cosa, uno puede ir y reclamar al fiscal nacional. O sea, hay un mecanismo, digamos, para ir controlando las decisiones de los fiscales. Ahora, el problema está en que, claro, el bemol que tú me planteas es del propio fiscal nacional. Entonces, ahí también hay mecanismos constitucionales para chequear eso, pero si estos tipos mira, pero mira, ya, pero mira, imagínate, ya, hay formas constitucionales pero tanto los políticos como los legisladores que pueden acusar la cuestión también están tapados, ¿cachai? Entonces, y nadie hace nada, y toda la opinión pública miramos lo que está pasando y decimos, no, pues esta cuestión está toda corrupta. Sigamos avanzando, mira, no voy a seguir con Abbott, ¿me entiendes? Porque tiene hartas cuestiones y lo que ha pasado con los políticos, el tema, los perdonazos que les mandaban en el caso Penta, los otros perdonazos en el caso del financiamiento ilegal de la política, esas facturas falsas, ¿cierto? De estos tipos, esta cuestión, yo creo que la ciudadanía lo tiene harta. Entonces, sí, pero ojo, mira, ahí solo te voy a hacer un punto. En el tema de las platas políticas y de las facturas, la ley exigía que el Servicio de Impuestos Internos tenía que querellarse, si no el Ministerio Público no podía hacer nada. Entonces ahí no le podía echar la culpa al fiscal, porque el fiscal puede querer tener todas las ganas de llevar estos juicios, pero la ley le exige
que haya una querella por parte del Ministerio Público, del Servicio de Puestos Internos. Entonces, si esa querella no nace del Servicio de Puestos Internos, el Ministerio Público no tiene cómo llevar a juicio eso. Pero si nos Y acordamos de eso eso, está mira, en la ley. Y eso está en Jorge, la pero ley. mira, si nos acordamos de eso, al compadre del Servicio de Impuestos Internos que quería investigar, lo sacaron. Pusieron otro y ese dijo, no, yo no investigo. Entonces, esas son las cuestiones que la ciudadanía dice, no, po, esta cuestión está Es que toda ahí, corrupta. sí, Y José, pero aplican la ahí, ley con el más chico, el Servicio de Impuestos Internos, y hace tira al que no está pagando sus impuestos, y a estos grandes llega, no, perdonad, haga ya, clase en la universidad. José, tocaste un punto súper bueno, pero ahí la ciudadanía, ahí hay un desconocimiento, y está bien, uno puede enojarse, como tú dices, pero ¿cómo pasa esto? Pero ahí no podemos culpar al Poder Judicial por eso, por ejemplo. Porque el Poder Judicial no tiene nada que ver, el Poder Judicial ya no acusa, el Poder Judicial no puede presentar acusaciones, no puede llevar por mutuo propio a alguien a juicio, eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público lo quería hacer, la ley le puso una exigencia adicional y le dijo, mire, si usted quiere formalizar a personas por este tipo de delito, tiene que querellarse primero el Servicio de Puestos Internos, porque ellos son los que manejan la materia, supuestamente, y ellos son los que tienen que decidir si llevamos a una persona a juicio o no. Y si eso no ocurre, el Ministerio Público no puede hacer nada. Entonces, ahí la gente viene y dice, la justicia vale... Y los jueces son todos unos vendidos, y no, pues, uno está así diciendo, chuta, ¿cómo le hago entender a la gente que no somos los jueces los que tenemos que llevar estos juicios? A ver, Y Jorge, los fiscales, yo me imagino, dirán, chuta, nos tiran piedra a nosotros, pero nosotros lo queremos hacer, pero no podemos hacerlo porque es el Servicio de Puestos Internos que tiene que querellarse. Entonces, Jorge, una ahí pregunta. el problema está en la ley. Mira, una pregunta entonces, mira, esta es súper sencilla, porque una pregunta súper sencilla como para tratar de entender la labor de un juez. Tú eres juez. Tú si ves una ofensa a la ley, una infracción en la calle que sea relevante, ¿tú podrías hacer algo al respecto como juez o tienes que esperar que el carabinero lo aprecie, que él presente el asunto, que la persona que le hicieron la falta presente cargo y si no presenta cargo la persona queda libre y tú como juez que conociste toda la ley que hay así como... Es más, si yo observo algún delito, en el desempeño de mis funciones, yo estoy obligado a presentar una denuncia. Por ejemplo, si dentro de la sala de audiencia alguien amenaza a otra persona, yo tengo que presentar una denuncia, pero yo no puedo conocer la causa porque yo ya vi el hecho y estoy contaminado. ¿Ya? El que te juzga siempre tiene que ser un tercero imparcial. Siempre tiene que ser un tercero imparcial. No puede ser alguien que ya tenga conocimiento de la causa. Eso a mí me inhabilita. El Código Orgánico de Tribunales me prohíbe a mí tomar una causa en la cual yo tuve conocimiento previo de la causa. No puedo hacerlo. Ya, genial. Mira, pasemos a otro caso, y este caso Vamos. también un poco para la gente que hemos estado hablando de el Nano Calderón. Situación terrible, los llantos de la mamá y todo lo que pasó, ¿me entiendes? Que todos entenderán a la mamá, las mamás que están acá viendo, ¿no es cierto? También, oh, qué bonita la mamá, pero ya, aquí hay un delito. Pero compadre, sentenciado, ¡pum! Y se va al hospital, a internado psiquiátrico. Cuando todo, bueno, primero, ¿fue legal esa cuestión o no fue legal? Cuéntame. José, a ver, vamos por partes. Él no Ya, está condenado, ya ¿ya? no está Él no condenado, ya, está primero. condenado. Él fue Ya, formalizado por varios delitos. ya. Dentro La de sangre era con ketchup nomás. Sí, sí, no, pero mira, dentro de uno de esos está el de parricidio frustrado. Sí, Ya. está formalizado por eso, está formalizado por, creo que tenencia ilegal de armas de fuego o porte ilegal, y está formalizado también por unas lesiones por ahí a otra persona, etcétera, pero esos son los delitos. Sucede que se discutió en la audiencia, yo tuve la oportunidad de verla, y se discutió en la audiencia la necesidad de cautela para dejarlo a él en prisión preventiva. La juez estimó de que sí era prudente, no prudente, perdón, que era necesario dejarlo a él en prisión preventiva, ¿ya? Sin embargo, el defensor, perdón, hizo una alegación de acuerdo al artículo 10 del Código Procesal Penal, que es un artículo que habla de las cautelas de garantía, y pidió de que esta persona quedara en prisión preventiva en un recinto hospitalario, ¿ya? En esto te quiero decir lo siguiente. No, voy a entrar al caso particular, pero te lo voy a decir en términos generales. En términos generales, cuando uno decreta la prisión preventiva, las personas se van a la cárcel, ¿ya? Se van a la cárcel. Sin embargo,
hay situaciones especiales en donde la persona no puede estar en la cárcel, ¿ya? Mira, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una persona en manejo en estado de ebriedad choca y mata a 3 personas, ¿ya? Y el tipo al chocar se vuelca en el auto y queda con un TEC así cerrado, eh, mal, mal. Pero está consciente, pero está entero fracturado, muy mal, y está en el hospital. ¿Sabes tú que la audiencia de formalización puede ser en la misma habitación en donde él está internado? Va, se constituye el juez, se constituye el fiscal, se constituye el defensor, se constituye un funcionario del tribunal para grabar la audiencia. Y se toma la audiencia ahí y se le dice, señor, usted está formalizado por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte con 3 personas. Viene el fiscal y me pide, su señoría, nosotros vamos a pedir la prisión preventiva porque esta persona ya el 5º manejo en estado de ebriedad y bla, 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 bla. Perfecto, esta persona queda en prisión preventiva, pero esta persona está conectada por todos lados, yo no la voy a mandar a la cárcel. O sea, si yo mando a esa persona a la cárcel, no sé, se puede morir, puede quedar con secuelas graves, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace uno? Lo deja en prisión preventiva momentáneamente en el recinto hospitalario, custodiado por gendarmería, ¿ya? Custodiado por gendarmería. Y una vez que la persona esté en condiciones, digamos ya físicas, puede ser trasladado a la unidad penitenciaria respectiva y podrá quedarse en la enfermería de ese lugar que, digamos, no tiene toda la tecnología, ni el personal médico, ni etcétera, que pueda requerir una persona grave, pero puede estar ahí para después, posteriormente, ser pasado a los módulos normales de los presos en tránsito, que se llaman, o en prisión, o temporales que están apartados de los condenados, ¿ya? En este caso en particular, la juez tomó la decisión de dejarlo en esa clínica amparado en el artículo 10 del Código Procesal Penal. Te lo voy a leer, es cortito. Dice, en cualquier etapa del procedimiento en el que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, adoptará de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para permitir ejercer dicho derecho. En este caso la magistrada estimó que la salud del imputado por su estado psiquiátrico no era prudente enviarlo a una unidad penal, sino que estimó que tenía que dejarlo en un recinto psiquiátrico. Lo que pasa es que esto se pone como conflictivo porque una persona que tiene recursos, porque se ve que él tiene para pagar una clínica, porque se ve que se estaría como beneficiando y que la ley no sería igual para todos. En este caso se ve así. Ahora, también podría haberse pedido la internación provisoria aplicando el artículo 458 del Código Procesal Penal, que dice que cuando existen antecedentes que una persona tiene problemas psiquiátricos, el juez puede suspender el procedimiento y adoptar medidas cautelares de otra naturaleza, pero para asegurar de que esta persona se encuentre compensada y que no vuelva a cometer actos delictuales. Básicamente eso. Y se podría haber también determinado por otra vía el quedar internado. Sin embargo, eso no se discutió, y es por eso que llama tanto la atención de que, oye, pero lo mandaron a la media clínica, pues la mamá lo va a ver cuando quiera, etcétera, etcétera. ¿Y quién paga la clínica? Pero desde mi punto de vista, la magistrada lo fundó con el artículo 10 del Código Procesal Penal, lo fundó con una norma. Ahora, que no te guste, que se vea feo y todo, te lo concedo, eso te lo concedo. Ahora, ojo, el Ministerio Público apeló a esa decisión. Apeló a eso de que, oiga, nada que ver que lo haya dejado en una clínica, y eso lo va a conocer la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya. Así que esa resolución puede cambiar. ¿Y quién paga la clínica? La familia. La familia lo paga. La familia. El cuestionamiento va porque sacan a gendarmes, tienen que sacar una cantidad de gendarmes que debieran estar en una unidad penal y lo llevan a una clínica, ¿ya? Pero algo parecido pasa con la gente que por otra razón queda internada en un recinto hospitalario. Muchas veces también hay que poner 1 o 2 gendarmes, ¿ya? Ahora esto ha causado harto revuelo porque está engrillado y ya, pero eso es otra cosa.
Ya, entonces lo que pasa es que eso es lo que ve la gente. Como ser una persona que es de escasos recursos no va a tener las mismas posibilidades de mandarlo a una clínica, ¿cierto? Y el tema de tomar los gendarmes, mandarlo a ese lugar, ¿me entiendes? Y es como la justicia no es igual para todos, y esto es lo que la gente siempre reclamamos, es como, y digo, y me incluyo, es como, pucha, le roban el auto al diputado tanto, se lo encuentran en 2 días, o en un día, le roban el auto a Pepito, ¿me entiendes? No, y no, se desmanteló y ahí quedó la cuestión. No, que Sí, asaltaron la casa de tal tipo y llegan todos a investigar hasta con helicóptero, pero cuando está pasando esta cuestión de lengua de emergencia, nadie pone uso de razón y disparan a destajo, y, ¿me entienden? Y aquí nos saltamos a otro tema, y por eso decimos como aquí hay un tema social. Sí, la justicia actúa después, ¿cierto? Después que pasó el delito, después que hay una flagrancia, ¿cierto? Ahí actúa recién la justicia, ¿cierto? Y eso lo entiendo. Entonces aquí sí, viene una enfermedad social, o sea, algo pasa y lo que tú nos has dicho, bueno, tú como juez lo ves a cada rato y ahora es más mediático el asunto, la globalización, las exactamente. cámaras lo hacen ver en HD y sale al tiro en las noticias y las noticias se sirven de estos casos para hablar en los matinales y toda la cuestión. Pero ahora este tema puntual, mira, la Araucanía. Y tenemos el caso puntual del camión que se quemó ayer y esta niña que está con una herida en el estómago, en el abdomen, ¿cierto? Una niña de 9 años herida a bala, ¿cierto? Hicieron bajar al tipo para quemarle el vehículo, el tipo iba con la familia y la niña quedó con una herida en el abdomen. Y esto está pasando en la Araucanía un montón de rato. Después tenemos un Celestino Córdoba, ¿cierto?, que hace una huelga de hambre y el gobierno interfiere. Y tú dices, a ver, ¿cómo es la cuestión? Es que, ¿por qué interfiere? ¿Cómo puede el gobierno interferir ante algo que está pasando así? ¿Podría pasar con cualquier preso que el gobierno interfiriera o el tipo es demasiado especial como que tiene que interferir en este caso? Porque él sí está condenado o no está condenado. Sí, sí, y él está condenado por el caso Luxinger Macay por la muerte Claro, de los dos del matrimonio, sí, sí. claro. Entonces el Bueno, presidente viene e intercede, o los ministros van e interceden, oye, está pasando eso, se están quemando camiones, ¿cierto? Están pasando un montón de cosas. Si esto pasase en Santiago, estoy seguro que no es noticia, ¿cierto? Pero está pasando allá y la gente lo está viendo, estamos viendo nosotros en HD, ¿cierto? Los vecinos ya enojados, las mismas personas de las mismas comunidades molestas con esto y como que es la tierra de nadie, Jorge. Ahí hay otro tipo de ley, no se puede meter no, porque aquí. sí, sí. No, te entiendo. Mira, lo que pasa es que el conflicto de la Araucanía no lo. A ver, yo creo que es un error verlo solo con un hecho puntual. Si lo vamos a ver con un hecho puntual o algo, vamos a caer en un error en el diagnóstico. Eh, en términos generales, sucede con los pueblos originarios y en especial con el pueblo mapuche que no han habido política pública de Estado, no de gobierno, sino que de Estado, como todo junto, para de alguna forma darle un reconocimiento, no sé, a nivel constitucional, ellos están buscando eso, y poder respetar cierta autonomía que ellos están pidiendo. Ahora, eso de cierta autonomía lo digo así porque no estoy diciendo que estoy de acuerdo en que ellos sean un Estado independiente, con leyes propias, etcétera. No, sino que es respetar ciertas cosas culturales que ellos tienen y adecuar una normativa orgánica, sistemática, bien hecha, conversada con ellos, etcétera, para poder darle un reconocimiento. ¿Qué ha pasado? Que históricamente eso no ha ocurrido, siempre han sido negociaciones y concesiones cortas que han habido o acuerdos muy, muy básicos y hay un grado de inestabilidad ya. Entonces, yo creo que es necesario sentarse a conversar y eso excede al Poder Judicial. Si tú te fijas, y como me pusiste el caso de Celestino Córdoba, él estaba pidiendo irse 6 meses para su casa mediante una reclusión parcial, perdón, una reclusión domiciliaria total por el tema de la pandemia. Presentó un recurso de protección o de amparo, no sé exactamente qué recurso presentó, me parece que fue de amparo, y llegó incluso hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le dijo, no, usted tiene que cumplir en la cárcel. Usted tiene que cumplir en la cárcel. O sea, desde el lado del Poder Judicial, el Poder Judicial hizo lo que dice la ley. No se puede. Hubo por ahí un voto minoritario que le quería dar un permiso para que él tuviese 24 horas de permiso para ir a renovar su REWE y que volviera. Pero eso fue todo. Ahora, lo que pasa es que hay una normativa de carácter internacional, que es el convenio 169 de la OIT, que tiene distintas cosas y dentro de una de esas, materias que regula, por decirlo de cierta manera, regula
la situación carcelaria de las personas privadas de libertad que tengan el carácter de pueblo originario. ¿Y qué es lo que dice dentro de su distinta normativa? Dice que habría que respetar su cultura a la hora de poderlo tener preso. O sea, en buen chileno, debieran tener como cárceles especiales las personas de pueblos originarios, no los mapuches, sino que cualquier persona de pueblo originario debiese tener una cárcel adecuada a su manera de vivir, a su cultura, a su forma de ser, ¿ya? Pero también el convenio dice siempre y cuando eso no vaya en contra o atente de la regulación interna de cada país también, pues. Entonces ahí está la discusión, es como, oye, ¿les vamos a hacer a ellos cárceles especiales? Bueno, pero parece que hay otros que también han tenido cárceles especiales aquí en Chile, entonces Sí, po. está toda esa discusión dando vuelta y yo creo que esto excede al tema de delito. Si lo vamos a hacer a centrar solamente en temas de delito que son graves, que hay que Grave. investigarlo y que hay que juzgarlo, etcétera, pero excede simplemente a eso. La herramienta penal es la última que debiese entrar a operar cuando tenemos que tratar un tema social, un tema de la comunidad. Por ejemplo, en el mismo tema del caso Ámbar, el tribunal debió haber sido el último en entrar a intervenir aquí. Antes debió haber entrado a operar la familia, la red cercana de la familia. Si fallaron todo ello, hay recién algunas instituciones o grupos intermedios. Después de eso, recién entrar con el tema ya de las medidas de protección y los tribunales, pero ahí ya viene siendo como lo último. Idealmente es que exista una red multisectorial para atender los problemas de la persona y no pensar que estos problemas los vamos a solucionar con más leyes y con mayor pena. Por supuesto, los hechos delictuales se investigan, como corresponde, se presenta la acusación por el Ministerio Público y se resolverá por un tribunal. Pero el tema de la Araucanía es un tema que excede al mundo simplemente judicial. Es algo que nos involucra a todos como sociedad para poder darle Mira, un yo lo buen digo cauce. mira, yo lo digo y lo digo por esto, lo digo porque yo creo personalmente, y esta es una opinión personal, para todos los que están en personal, yo creo que el problema de la Araucanía cuando tú lo lees y lo ves, esto no tiene solución, y no tiene solución, y no tiene solución, o sea, tienes unos araucanos, ¿cierto? Gente, ¿cierto? De nuestros orígenes, compadre, que fueron capaces de pelear por 300 años con los españoles, y más encima, ¿cierto? Los españoles también bastante duros para pelear 300 años, o sea, si pelearon ellos 300 años, los otros estaban 300 años, y al final quedaron igual los españoles en estos sectores, ¿cierto? Es porque también son bastante duros. Y nosotros somos mezcla, los chilenos somos mezcla de españoles, ¿cierto? Y araucanos o mapuches, somos la misma mezcla. Entonces imagínate, de duro a duro y medio. ¿Me entiendes, no? Entonces, esta cuestión no es que hay gente que quiere la paz, hay gente que quiere esto, hay cosas injustas que se han vivido, ¿cierto? Este tema de esta concesión o este paso de los terrenos, ¿cierto? Por 100 años que después no se devolvieron. Estas cuestiones son muy profundas, pero cuando pasan al tema de criminalidad, cuando empiezan a, o sea, hay gente muerta, hay gente que se están quemando iglesias, se están quemando colegios. Entonces, eso está pasando por sobre nuestra constitución y nadie le pone el cascabel al gato. Y claro, pues cuando llegan al tema judicial y después vemos Celestino Córdoba que hace una huelga de hambre y como que todos corren. Y eso me Sí, dice, ¿pero qué pasa? ¿Me entiende o no? Como, ¿de sí. qué se trata esto al final? ¿Cachai? Entonces, eso yo creo que nos afecta y obviamente que tú en este caso tienes toda la razón. O sea, a ustedes les llega lo último, ¿me entiende, no? Y ustedes pues, fallaron, ¿me entiende que no? No puede irse por la casa, no puede irse por la casa por ese tema, pero después viene el presidente e intercede, ¿cierto?, por esta cuestión. Eso es lo que al Claro, por la final... vía, ellos lo hicieron por la vía administrativa, buscaron un permiso especial para autorizarle a él, creo, fueron 48 horas que le autorizaron para ir a renovar su REUE y volver, y creo que hubo otros 10 puntos que se pudieron conciliar, pero fue todo desde el punto de vista administrativo, que eso escapa al Sí. Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial no tiene nada que ver con eso. O sea, si hay una sentencia que dice que él tiene que estar preso, no sé, 10, 15, 20 años, para el Poder Judicial ya está, o sea, tiene que cumplirlo y podremos discutir algunas cosas si es que a él no se le están respetando ciertos derechos mínimos como ser humano, pero de ninguna manera el tribunal va a dejar sin efecto una sentencia o, digo, cuando ya está firme, o sea, ya pasaron los plazos, se terminó de recurrir, ya lo último, ya la última voz la tuvo la Corte Suprema, por decirlo de cierta manera, ya ahí quedó, ¿cachai? Ahí quedó, salvo que él después pueda acceder
a una libertad condicional, si cumple con los requisitos, pero ya eso es harina de otro costal, ¿ya? Por lo que pasa para investigar y juzgar a la persona, eso tiene que seguir su cauce y los tribunales, es bien difícil trabajar en la zona ya, es muy complicado, las presiones son muy fuertes, pero el tribunal va a aplicar la ley que se aplica en todo Chile nomás, po. O sea, no va a haber una situación especial porque estamos en una zona de la Araucanía. A veces se alega, obviamente, la ley de seguridad del Estado y eso endurece las penas y ahí a veces los delitos son más graves y todo lo que tú quieras, pero eso está dentro de la ley para todos. Para todos. Eso, la ley de seguridad interior del Estado se aplica desde Arica hasta Punta Es que Arenas. cuando O tú la sea, lees, y cuando tú la lees y dices, y aquí, esta es mi opinión, yo creo que tu opinión obviamente como juez es mucho más certera que la mía, pero cuando dice, ¿cierto?, que no es terrorismo, y uno ve el asunto organizado, uno ve que es una organización en contra, ¿cierto?, del gobierno, en contra de esto, uno ve que requiere un montón de cuestiones así, que se están atacando, ¿cierto?, no puntos espontáneos, no, se están atacando empresas y se puede hacer un mapeo, que se están atacando iglesias, colegios y empresas de personas blancas, ¿cierto? Entonces, o ¿cómo le llaman ellos a los blancos? Estos terratenientes, tiene otro nombre sí, sí, pues se me olvidó, ¿cierto? no, no. Entonces ya, entonces imagínate, tú estás viendo, nosotros estamos viendo, en la noticia, sea siendo, no sé, pues no le pido a primero medio, ¿sí? Hacemos todo el dibujito, empresa, iglesia, colegio, están amenazando el Estado, están dejando panfletos, hay una organización, no es terrorista. Sí, ¿Compadre? amigo, pero mira, lo que pasa es que a mí me gustaría que uno siguiera la historia completa en el sentido de que ver qué se reproduce en un juicio, qué es lo que se acompaña al juicio, porque una cosa es lo que te dicen los medios de comunicación, y esto lo digo en general, no lo estoy diciendo simplemente en el caso de los mapuches, sino que en términos generales. Mi reflexión es esta. Uno ve las noticias y dice, oh, mire, pasó esto, y esto, y esto, y alguien declaró esto, y hizo esto, y mil cosas. Y después tú cuando vas al juicio, resulta que en el juicio la prueba que se lleva no tiene nada que ver con lo que dijo la prensa en la tele, o en los medios de comunicación social, o en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no hay una rigurosidad en la fuente. Si uno se pone a revisar en Facebook, en YouTube o en alguna parte, ¿quién se hace responsable de la información que ahí se comparte? ¿Quién dice, mira, efectivamente esto es así y me consta porque aquí hay una... Ya, no, insisto, no estoy solo hablando de la Araucanía, yo entiendo, oye, se quema aquí, se quema allá, yo entiendo eso, pero lo que te quiero decir es que lo que importa en definitiva es lo que tú puedas probar en un juicio. ¿Ya? Para entender si hay o no terrorismo, o si aquí fue o no la pareja de la mamá de Ámbar fue efectivamente quien lo mató o no, quien la mató o no, o si en el caso de Nano Calderón, si efectivamente fue este muchacho el que le propinó la herida al papá, y así podemos seguir multiplicándolo por los cientos y miles de casos que hay en Chile. O sea, ¿qué es lo que finalmente se lleva a la audiencia de juicio y se puede demostrar al tribunal? ¿Ya? Porque aquí parece que hay dos juicios paralelos. Uno, lo que te dice la prensa y lo que yo creo que pasó, porque la prensa lo dice, y otro es lo que pasa en un tribunal. ¿Ya? Y yo, mira, me encantaría a mí que alguien que pudiésemos tener un espacio para explicar lo que pasa dentro de un tribunal cuando se celebra una audiencia de juicio. Te vas a dar cuenta que la prueba es a veces muy, muy, muy diferente a lo que pasó en los medios de comunicación social. Es más, te puedo decir que gente, testigos, que le dicen al medio de comunicación social X, no, si pasó esto, después cuando se sientan en el banquillo de los testigos y tienen que declarar bajo juramento o promesa, dicen otra cosa. Porque ahí están bajo juramento promesa, con el periodista no están bajo juramento promesa. Entonces ahí la gente viene y dispara para todos lados, no, si yo creo. Y cuando le empiezan a decir, ¿a usted le consta? ¿Usted lo vio? ¿Usted estuvo ahí? Bueno, sí, lo que pasa es que ves que la declaración es totalmente distinta y el juez tiene que resolver en base a la declaración que le dieron, que le prestaron en el juicio. No que le prestó al diario La Cuarta o a las últimas noticias, sino que a la declaración que prestó en el juicio.
Oye, y ahí, bueno, y aquí hay una llamada de atención también porque los medios de comunicación muchas veces desinforman, los medios informativos desinforman y claro, ¿Sí? levantan toda una espuma sobre algo, ¿cierto? Pero ¿quién los juzga a ellos después cuando, bueno, este tipo metiéndonos de Punta Arenas? O sea, después que le arruinaron la vida, ¿cierto? Por declaraciones, por funas, por un montón de cosas, pero también así en otro tipo de casos. Yo creo que es muy bueno el punto que da, ¿cierto? Que muchas veces nosotros nos guiamos por lo que los medios de comunicación dicen, pero no realmente lo que pasó y lo que tiene pruebas y lo que se ha probado y todas las pruebas que se llevan, ¿cierto?, al juicio. Ya, eso lo clarísimo. Ahora, Jorge, ya nos pasamos la hora, pero deja tirarte una última. Dale, Yo, dale, no. algunos que se quieren quedar aquí lo pueden hacer, pero yo estoy aquí picado. Picado. ¿Cómo Te le llaman entiendo, cuando, amigo, te entiendo. como cuando te tomáis un traguito y dicen se me calentó el hocico, ¿cierto? Eso es como, ya, ya. Aquí, mira, plebiscito. Ah, ya, nos Aquí, fuimos para otro lado, ya, nos no, fuimos es para que otro lo que lado. pasa es que para mí cae dentro del mismo melón de la cuestión. Ah, ya, vamos Claro, entonces. ¿por qué? Porque tienen que fallar, ¿cierto? Si se hace un plebiscito o no se hace un plebiscito, ¿cierto? Y ya Mm. estamos con el tema del apruebo y rechazo y eso ya lo conversamos hace tiempo y nos diste una súper buena entrevista. Pero en alguna forma el CERVEL está sujeto en alguna forma al Poder Judicial o algo totalmente independiente. ¿Me entiendes? ¿No? No. En el caso de llegar y organizar y decir, ¿por qué? Porque tú has visto, por lo menos yo he visto a la dirigente, ¿cierto? Presidente del colegio médico, ¿cierto? Que siempre salió que el tema de la pandemia, que estamos mal, que estamos súper peor, que la cuestión nos morimos en cualquier momento, no, que todo esto está horrible. Y ahora, no, es que ahora se puede hacer el plebiscito, no hay nada que pueda interrumpir el plebiscito. Y cuando tú ves esa cuestión, decís, bueno, si estos tipos son los que opinan, y después llega el CERVEL y dicen, no, si estamos preparando para que se vote de esta forma, y votando, ¿cierto? De alguna forma que están inventadas. ¿Por qué? Porque hoy día salía una persona cuestionando y decía, no, ese voto así por escribirlo y por correo, o sea, sería como caótico, ¿cachai? ¿No? Entonces, bueno, nos fuimos para ese lado. Bueno, vamos, po, vamos, mira, lo que pasa es que el servicio electoral, ellos son, tienen una autonomía total y absoluta, o sea, los tribunales de justicia no tenemos nada que ver con ellos, nada. Es más, hay un tribunal electoral que está formado por, en parte por un ministro de la Corte de Apelaciones, pero también hay otros miembros que forman parte de él. Por lo tanto, en eso el Poder Judicial no tiene nada que hacer. Esto es parte de la autoridad que compete a organizar un plebiscito, y en este caso el servicio electoral. Yo vi unas declaraciones también del gobierno y que dijeron, la fecha está y hay que hacerlo. O sea, no es algo que nosotros estemos, que se esté cuestionando. Ahora, el tema es que sí, la pandemia nos ha mostrado ser tan inestable en cuanto a lo que va a pasar en 2 o 3 semanas más, ¿qué pasa si tenemos a los niveles de mayo, junio de 6.000 infectados diarios? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde la política a través de la ley, de los acuerdos, debiesen tomar decisiones, yo creo más, tal vez un poco más objetivas de decir, mira, y poner un parámetro objetivo, oye, si estamos bajo esta situación, no podemos realizar, y decirlo en la ley, no podemos realizar el plebiscito. Si estamos bajo esta otra situación, sí se puede con las condiciones que diga, no sé, pues en este caso el Ministerio de Salud respectivo con una mesa técnica, no sé. Pero aquí, claro, hay declaraciones para todos lados porque cada uno trata de poner su punto de vista y su estrategia para lo que pueda venir en el futuro. Pero en esto el CERVEL, el Servicio Electoral, son quienes tienen todo el sartén por el mango. Ellos tienen todas las facultades para tomar todas las decisiones pertinentes para llevar un proceso eleccionario con la mayor normalidad posible dentro de esta situación en la que nos Pero encontramos. ojo, pero ahí, a ver, no pasa que cuando estamos en una cuestión de salud, una emergencia sanitaria, no es que esta autoridad de salud pasa a ponerse por sobre cualquier otra autoridad en esto. Claro, claro. Es que como estamos en un estado de excepción constitucional, pero ojo, que el estado de excepción constitucional termina en septiembre y las Sí, pues, votaciones son en octubre. Por lo tanto, claro. ya no vamos a estar bajo un estado de excepción constitucional. Sí vamos a estar con una alerta sanitaria, eso es verdad, y ellos tienen ciertas facultades para tomar las decisiones respectivas, pero
pero el Ministerio de Salud no ha dicho nada, pues no, ellos no han dicho, no, miren, no lo vamos a hacer, o si está en esta situación no lo vamos a hacer, porque hay que entender también que políticamente es difícil tomar una decisión así por la presión que hay, pues, o sea, muchos quieren que se haga el plebiscito, hay otros que quieren que se haga, pero que sea un proceso normal y que puedan votar la mayor cantidad de personas. Entonces, a mí me llama la atención, no sé, cómo lo van a hacer la gente que tiene COVID, y que no está, digamos, internada en un hospital, sino que tienen, ya tengo COVID, pero estoy bien y quiero ir a votar. Entonces, ahí el CERVEL el que tiene que tomar las decisiones respectivas con el Ministerio de Salud, por supuesto, Bueno, para es que el Ministerio de poner Salud, mesas especiales, no sé. claro, pues el Ministerio de Salud tiene que llegar y decidir también, o sea, qué va a ser mejor. Bueno, votemos y se infectan, ¿me entendió? ¿No? O mejor sanémonos y votamos un poco más adelante. Bueno, un tema para discutir, pero aquí eso es lo que da, mira, esto es lo, Jorge, lo que da esta rabia adentro, es como cómo manipulan y se manipulan estas cuestiones simplemente por la falta de rigurosidad, me imagino yo, en el tema de aunar criterio. O sea, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que interesa más para el país? No qué te interesa como partido político, como sector político, lo que te interesa en el tema populismo, ¿cierto? No es Claro. como, no es cuál es el beneficio para el país en esto, sino cuál es el beneficio para ellos, que es bastante egoísta. Entonces, Jorge, aquí ya terminando, ya me gusta preguntarte cosas porque sé que vaya a la guerra nomás y amigo mío, te destaco y te admiro por eso. Amigo lindo, ahora tú eres pastor, tú eres juez, tú eres abogado. Primero, no, primero eres esposo, primero eres Jorge, hijo de Dios. Después eres Hijo de esposo, Dios. ¿cierto? Esposo, ¿cierto? De la Kikita, ¿cierto? Tienes hermosos hijos. Después de eso, profesionalmente eres abogado, hoy día eres juez, ¿cierto? Eres pastor también. Ahora, yo puse el tema judicial y eso es un tema que es para ti importante. Pero yo sé que tú has visitado cárceles, ya hemos conversado de esto, has visitado presos y ves también la crisis social que estamos viviendo porque tienes que atender ciertos crímenes, situaciones, hay cosas que se han incrementado. Aquí ya en el punto de vista como pastor, necesitamos entender esta pandemia social también. Aquí hay algo que nosotros como iglesia tenemos que responder y nosotros no podemos esperar que los tribunales respondan, no, que la ley haga. O sea, nosotros deberíamos dar una respuesta antes, o sea, para Ámbar la respuesta era antes, no era ahora, ¿cierto? Porque ahora ella ya no tiene respuesta. ¿Cierto? Para Fernanda lo mismo, ¿cierto? En el caso de este niño, del nano Calderón, este cabro estaba perdido antes y la iglesia tiene respuesta para eso. ¿Cuál sería tu consejo y un consejo final para los que nos ven en esto? Bueno, por ahí leí en la Biblia, a lo mejor tú me ayudáis, pero dicen visiten a los presos, cuiden a las viudas, visiten a los presos. Y no lo hacemos. Entonces, yo creo que ahí estamos más que al debe. Decir a veces la iglesia es como súper despersonalizado, así como sí, la iglesia. O nosotros. Yo creo que no olvidemos que hubo alguien que fue imputado por un hecho que él no cometió. Y ese fue Jesús. Y obtuvo un juicio súper injusto, con un procedimiento totalmente fuera de regla, que era el que tenía establecido en el Antiguo Testamento. Y hay un librito súper interesante por ahí, no recuerdo el autor, pero que habla del juicio de Jesús analizado a la luz de la normativa de los judíos. Y fue súper injusto y tuvo una condena súper injusta. Cuando él dijo, visiten a los presos, lo dijo sabiendo qué significaba, porque él estuvo preso antes de ser enjuiciado y ser lacerado y ser clavado en una cruz. Y si lo dijo, y lo de las viudas y de visitar a los presos, yo creo que es porque es muy, muy importante que lo hagamos. Ellos no dejan de ser personas. Nosotros cuando condenamos, yo cuando condeno, porque este es un tema que a mí chuta, yo digo, Dios no te condena, etcétera, pero mi trabajo es condenar gente todos los días prácticamente, y me genera una disonancia cognitiva, como se llama, ¿no? Pero yo condeno el acto que cometió la persona, no condeno a la persona, no condeno un estilo de vida, ¿ah? Yo condeno, Jorge Gutiérrez, te condenamos por haber cometido tal hecho. No condeno a Jorge Gutiérrez por ser un delincuente, por ser un homicida, por ser un ladrón, no, yo condeno el acto que él hizo. Y eso guarda profunda relación con lo que Dios dice que nosotros somos. Yo no soy lo que hago, yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces, toda esa gente que está privada de libertad, olvidada por la sociedad, tiene derecho a una segunda oportunidad.
¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Y nos vamos a equivocar feo? Sí, nos vamos a equivocar feo. Pero fíjate tú que la mayor cantidad de la gente que se le da la posibilidad de una libertad condicional no vuelve a cometer un delito. Son, es un porcentaje menor. Ahora, qué feo que lo que pasa, sí, yo estoy de acuerdo, pero una sociedad razonable tiene esto como una medida para poder darle una oportunidad a las personas, porque la pena tiene unos fines, un fin, podríamos decir un fin retributivo, es decir, por lo que hiciste, te vamos a poner esta pena porque es el equivalente. Yo no sé si podemos llegar a algo así, pero ese es uno de los fines. Hay otro que es de prevención general, que dice, te vamos a poner esta pena para que toda la demás gente vea lo que le pasa a alguien que comete un delito así. Ocupan a la persona como un medio y no como un fin. Y en tercer lugar, y en esta donde yo creo estar más cercano, una prevención especial. Mira, te vamos a imponer una pena por lo que tú hiciste, pero te queremos reinsertar en la sociedad. La gente que sale de la cárcel tiene tremendos problemas para encontrar trabajo, tiene tremendos problemas para rehacer su vida, están con una chapa y un estigma que los va a seguir por siempre. Entonces, como iglesia, lo que nosotros debiésemos hacer, como cristianos, hijos de Dios primero, es ir a visitarlo y decirle que su vida no termina ahí en la cárcel, que hay esperanza para ellos y que Dios les ama profundamente a pesar de lo que hicieron. Sí, 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 a pesar de lo que hiciste, a pesar de lo que hiciste, Dios te ama y está la posibilidad de perdonarte a la vuelta de la esquina. Nosotros se lo debemos, porque nosotros hemos sido perdonados. Y, oye, el asesino de Ámbar, el asesino de aquí, todos tienen derecho a una segunda oportunidad con Dios. Todos, absolutamente todos. Y yo creo que en esa vereda tenemos que ponernos como cristianos, en ir y decirle a la gente. Yo participé en un taller que me invitaron para los internos, y yo los animaba y les decía, ¿saben qué? Siento muy fuerte decirle que ustedes son personas, no son basura de la sociedad. ¿Cometieron errores? Sí, cometieron errores, y están pagando por eso. Pero va a llegar un día en que ustedes van a salir de aquí, y no pueden volver a hacer lo mismo. ¿Saben por qué? Porque lo que hicieron no guarda relación con lo que ustedes son, porque ustedes son personas creadas con un propósito distinto. Entonces, si no se los decimos nosotros, ¿quién se los va a decir? No va a venir el sistema a decirle que ellos son buenas personas y que tienen derecho. No, no, somos nosotros los que les debemos a ellos una segunda oportunidad. Y si eso va a traer crítica a mi persona, va a traer como, bueno, yo lo asumo y estoy dispuesto a pagar el precio por eso, porque hubo alguien que me dio una segunda oportunidad cuando yo ni siquiera la andaba buscando. Y ese fue Jesús. Entonces necesitamos que la gente vea el rostro de Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, no avalando el pecado que hicieron, pero diciéndole que pueden empezar de nuevo. Y ahí tendríamos que estar nosotros, José. Me Wow. tocaste el área pastoral, lo siento, pero... Wow. Bueno, ahora ustedes entienden, bueno, por qué lo invitamos. O sea, primero somos amigos, nos conocemos de años, pero su profesión, que debe ser duro estar ahí, hemos conversado varias veces en lo personal, lo que es esto, pero también el tema pastoral, ese tema de ser hijo de Dios, cómo tiene que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos como sociedad que reaccionar antes, que ojalá bajen los índices de personas en la cárcel, bajen los índices de la gente cometiendo delitos, bajen los índices de separaciones que afectan tanto también a la familia, ¿cierto? Que al final empiezan a conmover los cimientos de estos niños y al final esto no obedece a temas económicos. Ustedes ven Nano Calderón, ¿cierto? Un niño que todos podrían decir, pucha, que nació en cuna de oro, nació bien, pero miren los problemas emocionales que él está teniendo a lo que puede llevar. O sea, imagínense acusado de parricidio. Entonces, todas estas cosas como iglesia nosotros tenemos que responder. No nos podríamos quedar simplemente nosotros como los que desde la tribuna decía Jorge, ¿cierto? Acusamos, que se encarcelen esto se van a ir al infierno, y malamente muchas veces la gente reconoce a la iglesia solamente por eso, porque somos los que condenamos, los que mandamos a la gente al infierno, porque queremos que Cristo venga pronto, y sé que a todo esto, yo he escuchado esto con mis propios oídos, lo he escuchado de gente de la iglesia, ¿cierto? Entonces por eso le digo, deberíamos tener otro trato, deberíamos hacerlo de otra forma, porque creo que por algo Cristo hizo esto bonito con nosotros. Jorge, te doy gracias por haber estado acá. El último speech que te mandaste, espectacular, sentí así como es completo esto, y yo creo que esto lo debe compartir mucha gente. Así que yo le voy a invitar a usted que dé compartir esta entrevista,
y dele compartir también para que entiendan también el fundamento de lo que es Poder Judicial, ¿cierto? Y que tenemos hermanos, tenemos pastores trabajando en ese lugar y que necesitan de nuestro apoyo, ¿cierto? Para hacer luz, para hacer del reino de Dios en esos lugares que muchas veces no tenemos representatividad. Así que Jorge, despídete de la gente mientras la gente te aplaude, ¿cierto? Y te da las gracias y yo me despido finalmente el programa. Amigo, sí, yo mira, se me quedó algo en el speech, perdona, no, voy a volver solo un punto nomás, solo un punto. Una vez yo estaba tomando una audiencia, pero muy terrible, me costó mucho recomponerme después en el tiempo, y era una violación de un niño de 5 años, y mi hijo tenía en ese tiempo 5 años, entonces estaba súper tocado por lo que estaba pasando. Y estaba toda la familia del niño en la sala de audiencia y estaba el imputado. Y tanto ahora, ya, crucifíquenlo, pero así, dándole duro, viejo, duro. Y yo entendía la situación y le llamaba a que se comportaran dentro de la sala de audiencia, que no emitieran, digamos, epítetos y etcétera, que yo entendía la situación, pero que teníamos que bajar la revolución. Y detrás del imputado había una persona de edad. Ya celebramos la audiencia, lo controlamos la detención, se le formalizó y yo decreté la prisión preventiva. Entonces la persona que estaba detrás de él levanta la mano y me dice, señor juez, ¿usted me da un minuto para hablar con él? Yo le dije, ¿quién es usted? Yo soy su papá. Y, y yo le dije, sí, claro, converse con él. Me choca porque, ¿sabes lo que le dijo? Le dijo, hijo, no importa lo que hayas hecho, yo voy a estar a tu lado en todo este proceso. Y me caló tan hondo porque fue tan feo lo que él hizo, pero su papá lo amaba tanto que en el fondo le dijo, mira, no estoy diciendo que está bien lo que hiciste, no te estoy diciendo que debieras estar libre. Lo que le dijo el papá, quiero acompañarte y voy a estar a tu lado en todo este proceso difícil que va a pasar. Yo salí de la sala de audiencia, me fui a mi oficina, lloré, así como Magdalena, como se dice, llegué a la casa, la queca, ¿qué te pasa? No, sabéis que mira, pasó esto, y lloraba, pensaba en el Matías, pero después pensé, y yo dije, la escena que yo vi ahí fue el corazón de Dios, fue el corazón de Dios diciéndole, mira, no apruebo lo que hiciste, estuvo pésimo, estuvo mal, vas a tener que pagar por eso, pero no te voy a dejar solo, no te voy a dejar solo. Entonces yo quiero que nos quedemos con esto de, antes de tirarle la piedra a alguien y de lanzar la piedra que no podemos, pero antes de hacerlo por las redes sociales que es tan fácil y gratuito, pensemos que hay una persona ahí que probablemente tuvo una vida súper difícil, que cometió un delito que merece el castigo que corresponde, etcétera, merece la justicia, pero hay un Dios que a pesar de eso, y esto es lo loco, la locura de la gracia que me descoloca y es tan escandalosa, está ahí para restaurarlo y amarlo. Y quiero dejarlos con eso nomás, amigos, nada más. Wow, qué historia, amigo, qué historia y ahí. A todos nos llegó. Bueno, estoy viendo ahí la respuesta de los que estaban ahí lagrimeando con la historia. Jorge, te bendigo, amigo mío. Te Yo felicito, también bendigo a a ti, tu José. familia en esto, amigo mío, en todo lo que estás haciendo y de verdad, oren por Jorge, oren por su trabajo, oren por esta vocación pastoral. Qué lindo es saber que tengo enfrente un juez que va a ser íntegro, ¿cierto? Que va a hacer lo que la ley le dice que hacer, pero dentro de su corazón hay un pastor, hay un papá, hay una persona que va a hacer justicia, pero no va a dejar el amor abandonado de lado. Y lo más importante que escuché decir es lo que estaba diciendo también Jorge, de todas las cosas importantes que dijo, es como que tú no eres lo que hiciste. Tú no eres lo que hiciste. Es más, muchas veces pecamos y pecamos simplemente porque estamos en una identidad errónea, una identidad que no nos corresponde. Pero cuando somos hijos del reino, esto cambia para siempre. Jorgito, te doy las gracias nuevamente, amigo. Un invitado excelente. Nuevamente te llamaremos, ¿cierto? Para que estemos conectados. Bueno, y a toda la gente que se ha conectado con nosotros y que ha estado en este tiempo, qué hermoso tener y hablar de estos temas contingentes. Que queremos llegar temprano, ojalá queremos llegar antes que pasen estas cosas, pero queremos discutir las cosas contingentes. Tenemos entrevistas importantes que se nos vienen. Mañana vamos a tener la hora dorada, la vamos a hacer en horario especial, la vamos a hacer a las 6 de la tarde. Así que recuerde esto, la hora dorada a las 6 de la tarde y vamos a hablar de un tema, un poquito como lo que terminó Jorge, vamos a hablar de lo bueno que es el Padre, vamos a hablar de la bondad de Dios, vamos a hablar,
Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Entonces en esto vamos a hacer una apología a la bondad de Dios y para entender que toda la maldad que vemos no proviene de Dios y realmente sacarlo de ahí, de ese espacio donde lo tenemos como castigador, como el que hace los terremotos, que hace que los volcanes, ¿cierto?, explosen y vamos a sacarlo de ahí y lo vamos a poner en su categoría de un Dios bueno, bueno, bueno. Y después esta otra semana tenemos una invitada súper importante. Y esta invitada vamos a hablar de la violencia de género, vamos a hablar del problema de género y el poder de género, vamos a hablar esto que se genera, ¿cierto?, del machismo y el embrismo en algún momento, vamos a desglosar lo que es el feminismo, alguien nos pidió aquí, por favor hablen del feminismo, vamos a desglosar un poco lo que es el feminismo y lo que vemos hoy día, claro que son como un feminismo que ha pasado por el stage 1, 2, 3, 4, 5 y estamos en un feminismo nivel anarquista casi, pero vamos a hablar, ¿cierto?, de estos temas que son importantes. Ustedes nos están pidiendo hacerlo y lo vamos a hacer. Tenemos una invitada, ella está preparándose, ¿cierto?, para hacer esto. Ella trabaja en el tema de género, sobre todo en la familia, y como psicóloga tiene que atender este tema. ¿Qué es el género, cierto? ¿Y por qué se genera este tema desde la lucha de poder de género? Que para nosotros los cristianos no debería ser. Así que siga compartiendo, siga siguiéndonos, dele like a esto, ¿cierto? Invite a otros, comparta los videos. Estamos tratando de hacer un poquito en este tiempo de pandemia. Dios los bendiga mucho. Espero que tengan un excelente domingo, ¿cierto? Y recuerden, mañana, la hora dorada, vamos a hablar de la bondad de Dios, un tema importantísimo, a las 6 de la tarde. Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.